Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a más una sesión del programa Humanidades Integradas, este programa está certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este con el patrocinio de la Liga Patriótica Universitaria. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre el facilitador y otros mitos sobre la educación. Sí, hasta me da gracia decirlo, ¿no? Vamos a divertirnos un poco con estos conceptos de educación moderna, ¿sí? Y lo vamos a hablar desde nuestra experiencia, porque todos fuimos torturados, quiero decir, pasamos por la educación universitaria, ¿sí? Menos algunos que van a pasar a la gloria directamente, ¿verdad? Porque Ayelen dice que va a pasar a la gloria directamente porque se va a ir a un college de artes liberales, ¿verdad? Y mientras nosotros aquí sufriendo, pobrecitos, ¿verdad? Con nuestra educación universitaria formal, siendo mártires, ¿eh? Vos no vas a ser mártir, pero nosotros sí vamos a ser mártires, porque nosotros sí nos aguantamos y nos chupamos al facilitador. Ahí estamos, tenemos que tragarnos ese tema que nadie sabe qué es. Y bueno, entonces, hola Didier. Padre, ¿cómo estás? ¿Qué tal fueron tus profesores en la universidad? Y tuve profesores muy buenos, tuve profesores que no fueron muy buenos y tuve muchos neutrales. Eso sí, básicamente, ¿verdad? Tuve muy buenos. Muchos de mis profesores de tantos años de enseñar ya... En mi carrera no escribían. En mi carrera no... ¿En tu carrera de Derecho? Notas, yo no tomaba notas y algunas de mis compañeras, ¿sabes? Lo de las neuróticas escribían. Pero nuestros profesores llegaban, ponían la fecha y comenzaban a hablar. Sí. Y decían, vamos a tocar este tema de estos artículos, y él hablaba. De memoria. Sabía de memoria. Y de tantas veces que ya desarrolló la clase, se sabía los artículos de memoria y nos explicaba. Y así íbamos aprendiendo. Parece que fue bueno eso. Y ¿De cierto modo? De cierto modo yo creo que sí, porque algo que voy a tratar de explorar un poco más adelante en la clase es que yo creo que hay tres métodos para enseñar en la universidad. Y que uno de estos métodos es en su extrema pureza. Okay. ¿Sí? Y que justamente uno de los males de la universidad es que mezcla los tres métodos en sus peores facetas. ¿Quieres pasarme la propuesta para idea? Solamente para tenerla aquí, quiero mostrar el libro, esto para que algún momento cuando lo puedan. Ahí está, al lado del curso de filosofía. Ahí está. Ahí está, exactamente. Gracias. Bueno. Este libro en portugués. Oye, este libro está en portugués. A Didier no le gusta el portugués porque es purista, ¿eh? Es un hispánico purista. Entonces... Se pierden muchos libros. Pero, el portugués fue una fase. ¿Una fase? Perdóname. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar hoy sobre educación en general. Seguramente podemos... el tema de educación es un tema, dentro de todas estas discusiones, es de los temas más importantes. Es de los temas más importantes. Porque, en primer lugar, la inmensa mayoría de los que participan aquí, menos yo y unos cuantos religiosos que están aquí conectados, tienen o tendrán hijos. Y entonces es un tema que les debe preocupar por responsabilidad. A nosotros, los religiosos, nos preocupa porque la misma evangelización es imposible si la tierra no está preparada. No está arada. No está... si no está arada, si no está levantada, si no está lista para poder recibir la semilla. O sea, la semilla del evangelio cae en tierra y la tierra, dependiendo de sus disposiciones, entonces puede recibir o no la semilla del evangelio. Y puede morir la semilla para poder vivir. Claro, pero la semilla muere ¿en qué sentido? Claro, pero eso me parece que es en otro sentido, se dice. Pero fíjate que la tierra no puede producir el fruto de la semilla porque no tiene disposiciones. Y en buena medida, la educación es la preparación de esas disposiciones. Seguramente, empecé con
burlándome un poco de la educación universitaria que tuvimos, probablemente la mayoría de nosotros, pero quiero hacer una descripción fenomenológica, decía un profesor mío que no entendía nada de fenomenología, pero decía todo lo que... Una descripción de las cosas por sus efectos. Una descripción de las cosas. Cómo se nos presenta a todos la educación en el colegio y en la universidad. A todos se nos presenta la educación, normalmente se nos presenta como una presentación continua de contenidos. Una presentación continua de contenidos. Completame si falta algo de esta descripción. Entonces vos tenés materias, disciplinas, cosas que uno tiene que memorizar, tiene que solamente memorizar, en el mejor de los casos. Y no es que tenga algo en contra de la memorización, que es fundamental. Después podemos hablar un poco sobre el tema de la memorización, pero el problema está cuando uno memoriza estos conocimientos de forma estanca y ellos no tienen relación una cosa con la otra, que es, entonces, claro, uno entra un profesor, sale el profesor, entra otro, termina este, sale, entra otro, y ninguno de ellos tiene relación uno con el otro. En el colegio se llaman los catedráticos, que son los profesores que van de una clase, luego salen del colegio y se van, ¿no? Y en la universidad eso llega al paroxismo, ¿no? Porque aunque existe en teoría el claustro de profesores, sin embargo, realmente los profesores no tienen ninguna relación entre ellos y creo en Paraguay ninguna de nuestras universidades, ni en las nacionales que son las mejores del país, los profesores no tienen un plan común entre ellos. Lo único en común tienen es el papelito ese que se les pide a todos que desarrollen, pero lo común es que están todas las disciplinas puestas en el mismo papel. Eso es todo. Eso es lo único común que tienen. Pero no como un desarrollo integral. Todo el mundo usa el término integral, educación integral, pero nunca es integral. De tal modo que integre todos los conocimientos, sino que tenemos nosotros estos compartimientos estancos. Me parece que eso es un problema, el tema de los conocimientos estancos. El otro problema es que se hace mucho énfasis en cosas que aprender, pero no en herramientas de aprendizaje. Entonces, uno, por ejemplo, no desarrolla bien las herramientas del lenguaje. Ya se daba poca lógica. En mi época ya no se daba lógica en Paraguay. Yo ya no tuve lógica. Pero no, simplemente como concepto que ya es incompleto y no ayuda mucho. Nada de lógica. Nada, ni siquiera los conceptos. No, yo supe lo que era la lógica. La metafísica de mi adolescencia era un librito que se decía Metafísica 4 en 1 y que te enseñaba cómo hipnotizar cucarachas. Imagínense, cuando yo llegué a la universidad... Así que viene varios colores. Escrito por una mujer. No, es un hombre. Entonces tiene un librito así chiquito y entonces se llama Metafísica 4 en 1. Sí, cosas de esoterismo y compañía. Eso es lo máximo que yo escuché de metafísica en mi juventud. Escuché de metafísica recién cuando llegué al seminario. Entonces, pero... Pendejo, inocente. Llegué al seminario, era mejor egresado y me di cuenta que no sabía nada. Mejor egresado del colegio. Y en lógica, nada. Literatura, poco y nada. Extractos sueltos. Gramática, poca cosa. Educación súper tecnicista, porque yo hice bachiller técnico en informática. Y seguramente muchos de los que me están escuchando se identifican casi completamente, porque a todos más o menos les pasó lo mismo en el colegio. Sí, eso es porque yo pensaba que la educación técnica era mejor, porque en el bachillerato estaban los peores alumnos, el bachillerato humanístico, perdón, estaban los peores alumnos. Entonces siempre es así. En el colegio, los que van a humanístico, como eso no tiene examen de ingreso, entonces allí iban los más traviesos, los tipos que eran menos serios en el colegio. Y... Yo hice humanístico, bro. Pero no eran los más desastrosos del colegio. No, era la única opción, bro. Ah, bueno. Era la única opción directamente. Bueno, en mi colegio, en la educación técnica, los mejores alumnos iban todos al técnico en salud, en contabilidad o en informática. Yo tomé informática. Entonces había 0 de gramática. Tanto que yo salí mejor egresado escribiendo muy mal. Muy mal. Cosa que arrastro hasta el día de hoy.
Entonces, no sabía hacer un análisis gramatical serio. Después tuve mi profesor, el que me dio a luz, fue el profesor Néstor Sequeiros, que estuvo aquí, ¿verdad? Y dándonos, como tenía que dar latín, y para ser latino uno tenía que saber gramática, entonces, claro, tuvo que dar rápidamente gramática desde el principio. Yo decía, ¿para qué todo esto? Hasta que me di cuenta que necesitaba de esa herramienta para poder, quizás nunca escriba, pero sí para leer y entender. Porque lo que sucede después es, fíjate, una cosa que podemos poner de paño de fondo aquí, en esta conversación, es el discurso de Dorothy Sayers, que vamos a poner como lectura, lo pueden leer. Es un discursito de 30 páginas, yo creo que ya comenté aquí en algún momento, ¿sí, no? Es muchísimo 30 páginas. Es una hora, 30 páginas. Las herramientas perdidas del aprendizaje. ¿Cómo lo leyó así? 30 páginas lo leyó así. ¿Yo? Volando, no, en su discurso de 1 hora. Y no, en ese Muchísimo. momento, eso es en la década del 40, no, 50. Ahora sí me decís que estaba impreso en letras así de grandes. No, Como lo que pasa es que en ese Francisco, momento, así, en Harvard, Dorothy Sayers estaba en Harvard, creo que estaba en Harvard, y excelente el discurso de Dorothy Sayers. Busquen un poquito allí los alumnos a ver dónde fue el discurso, las herramientas perdidas del aprendizaje, y me ponen ahí en el Oxford. No era Harvard, era Oxford. Gracias, Álvaro. Entonces, y hace una descripción que vos decís, chanfle. Este discurso podía haberse dado en mi universidad. O sea, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Si yo lo tengo en español, puedo mandarles, podemos poner el enlace. Les mando esta noche al final. Tengo ahí guardado. Lo leí hace un mes atrás. Conocí recién allí porque el profesor Néstor me dijo que la tesis de doctorado hiciera sobre las herramientas perdidas del aprendizaje. Pensé que era un libro, ¿no? Era un discurso. Y estoy pensando todavía a ver qué puedo hacer de ese discurso y si puedo ampliarlo en la tesis del doctorado si me decido por este discurso, ¿no? Porque no hay cosa más difícil que hacer una tesis de algo tan breve, ¿no? Hacer de algo largo es fácil, pero hacer de algo breve es difícil. Entonces, y ella dice esto, miren, nosotros podés tener mucha gente educada en 1947 en un curso de verano. Gracias, en un curso de verano fue el discurso, ¿sí? Entonces, uno tiene mucha gente técnica, ¿sí? Mucha gente preparada en ciertas áreas del saber, pero nosotros no tenemos lo que podrían llamarse líderes. O sea, no podemos elegir un presidente de comisión de agua, algo así dice Dorothy. Un presidente de comisión de agua, un presidente de barrio o el presidente del condominio, porque no tenemos gente que sea capaz de leer las necesidades de los demás y saber cómo poder dirigir, porque, y hace una descripción ella, lo que pasa es que uno sale del colegio sabiendo muchas cosas, pero después ya no tiene idea de cómo aumentar ese conocimiento, porque no tiene herramientas de aprendizaje. Entonces, no puede estudiar más, por su cuenta. Y puede que después entre a la universidad y otra vez se sigue cargando como en un sándwich infinito, ¿no? Con capas superpuestas, otros conocimientos más, pam. Ok, terminaste la universidad y ahora estudia por tu cuenta. No sabes estudiar por su cuenta. No puedes. Tiene que hacer sí o sí un curso. Tiene que hacer sí o sí unas clases de algo. Pero estudiar por su cuenta, con autodidáctica, que debería ser lo normal de una persona intelectualmente madura, no puede hacer al final. No puede hacer al final del colegio, menos hacerlo al final de la universidad. ¿Sí? Porque un curso técnico te enseña las cosas propias de ese conocimiento técnico, de esa arte. Pero la educación intelectual propiamente dicha te tiene que dar herramientas de aprendizaje, no cosas unas puestas encima de la otra. Y lo que sucede con todos nuestros alumnos, es que si hay un buen alumno, aparece por accidente. Accidentalmente. ¿Sí? Y no sé, qué sé yo, pienso en mí mismo. Mejor egresado al Colegio San José, uno de los mejores colegios de Ciudad del Este, voy al seminario, no puedo hacer una interpretación simple de un texto. Solo cuando termino, entonces comienzo a distinguir no solamente el sujeto, verbo y predicado, que parece fácil. El tema no es distinguir las partes, que ya es una cosa difícil, sino las funciones que tiene todo eso, entre ellas. Y eso en el campo de la gramática. Si de ahí saltamos después a las proposiciones lógicas
y a la argumentación y la demostración, y después al estilo en la retórica, etc. Bueno, entonces, todo eso que nos permita a nosotros, me pasó en este fin de semana para el encuentro que tuvimos en Brasil, tuve que leerme un texto de Hegel para dar una conferencia sobre el tema de los signos de los tiempos, como esta categoría modernista, de teólogo modernista acerca de, que es hegeliana, ¿no? La categoría de signos de los tiempos en teología moderna es hegeliana. Entonces tuve que leer un texto de Hegel, dificilísimo, pero me di cuenta de una cosa, simple, gracias a esos análisis gramaticales y ideológicos. Primero, Hegel no habla de nada, absolutamente, no es que yo no entiendo. Es que tenés que leerlo en alemán. No dice absolutamente nada, no. En la traducción de Reale y Antiseri. De Giovanni Reale y Antiseri. No solamente eso, sino que él mezcla figuras de lenguaje literarias, figuras literarias de lenguaje, con cuestiones filosóficas, ¿sí? Sin dar razón de ninguna de esas cosas. Pero todo eso, imagínate un tipo que llega a la universidad y le presentan a Hegel como el espíritu de la modernidad, que ese es su título, ¿no? Claro, el tipo se queda wow y termina adorando todas esas cosas, justamente porque no adquirió herramientas de aprendizaje que le permitan a él distinguir la ficción de la realidad. La ficción de la realidad. No le enseñaron el olfato, no puede oler cuando hay cagada. No puede oler cuando hay cagada. Sí. Perdón en el lenguaje, ¿sí? No puede. Es una figura de lenguaje, exactamente. Sí, pero es una figura de lenguaje. No puede oler el podrido. No puede oler lo podrido, ¿entendés? No tiene olfato. Entonces, no ve una cosa y dice, esto no tiene sentido, ¿eh? Lo que está diciendo no tiene sentido. Bueno, esa es la situación de nuestras... Esa descripción que hace en el primer tercio de su discurso de Dottie Sayers es una cosa fabulosa y que yo creo que todos tenemos que leer para poder entender la situación en la que nosotros nos encontramos. A ver, dice... podría pasar al grupo Don Álvaro, sí, con gusto, ya está. Fantástico, gracias Don Álvaro, ya me ahorraste el trabajo. El famoso PowerPoint, y solo eso, es la clase. No ponen ni bibliografía, meramente conceptos. No, por favor, Lilian. Si vos pones bibliografía, los tipos se quejan. Profe, ¿no tenés un folleto? Y claro, la víctima tiene derecho a pedir misericordia. ¿Cierto? Tiene derecho a pedir misericordia. Pero vos no vas a la universidad para que te tengan compasión. Una vez una profesora me dice, padre, tu compañera se aplazó, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Aplazarle? Le dije. Mándala a febrero. No, aplazarle. ¿Cómo vas a decir eso? No, es que no le podéis estafar a esta nena. Decirle la verdad. Si ella termina el curso de filosofía, lamentablemente terminó, en 8 años pero terminó, ella va a pensar que sabe algo de filosofía. Y no sabe nada. No sabe nada. Le vas a estafar y ella va a salir estafando gente. Y ella va a tener su título en mano y va a pensar que sabe algo cuando en realidad no sabe nada. Entonces, tenés que aplazarle. Por supuesto que se divulgó por ahí que yo era un mal sacerdote porque no tenía compasión. Hasta que tuve que escribir un artículo en la universidad hablando sobre el tema diciendo que es un acto de misericordia no vacunarse propiamente, ¿no? Porque que están... Algunos dicen que vacunarse es un acto de misericordia. No. Es un acto de misericordia aplazar al alumno. Porque le estás diciendo la verdad. Flaco, con todo cariño, no sabes. ¿Sí? Claro, pero el aplazo no resuelve el problema. Te dice la verdad de la situación nomás. Después hay que darle la herramienta al pobre pibe para que pueda saber qué hacer. ¿Sí? Entonces, pero ese es el tema del PowerPoint. Un PowerPoint es muy útil, Lilian. ¿Sí? Yo puedo usar un PowerPoint aquí. Claro, en el PHI no hacemos PowerPoint, pero qué sé yo, en una clase, en vez del pizarrón, en vez de usar una pizarra, yo ya tengo todo escrito lo que voy a decir. Claro, me ahorra mucho, es una herramienta. Pero es solamente un soporte de la enseñanza que voy dando, ¿no? Y en la bibliografía meramente conceptos inútiles, cuando hace una pregunta dice investiga. ¿Cómo investigar algo que es su trabajo de darte? Sí, vamos a ver, ¿tenés algo sobre el concepto de educación? Agustín, Tomás. ¿Qué sentido educación? Y no, ¿cuál es la función del facilitador?
Ah. Ya, ¿tenés o no tenés? Educación y escolarización. Ok, espera, entonces si tenés te dejo después de eso. Y conclusión, profesores holgazanes, mediocres resultados, alumnos mediocres y holgazanes, ¿cierto? Y dice Tiago, creo que la mentalidad en cuanto a estudio e investigación de la persona media se resume en la frase, aborrecida por mí, mucho texto. Porque el texto, ¿cierto, Tiago? Mira, el texto está en el libro, pero porque si yo necesito decir algo, yo puedo recurrir al libro y ya está. Acá está el libro, acá está el texto, ¿sí? Ahora, pensar requiere de herramientas. Si memorizo el texto, tanto mejor, por supuesto. Pero si yo no tengo herramientas, es como tener, ¿qué haces con una montaña de 5 millones de ladrillos si no tenés espátula, asada, mezcladora, no tenés un martillo, no tenés un nivel, no tenés absolutamente nada, no tenés el mapa, no tenés nada? Entonces, no basta con el contenido, que son como los materiales. Necesitamos las herramientas. Bueno, está ahí mi exposición sobre la situación de la educación. No hay contenido mediocre y hay ninguna herramienta. Un último ejemplo, si hay alguien de Argentina puede confirmarme. Hace unos años fui a la Argentina, buscamos algún libro moderno de gramática. No había, solo había el libro antiguo de Ragucci, del padre Ragucci, que es todavía insuperable, porque no solamente tiene todos los conceptos clásicos de gramática clásica, sino que tiene infinitos ejercicios. Ustedes terminan Ragucci y, claro, después van a tener algunos ajustes con ciertos ajustes de la lengua, pero el libro de Ragucci es, para aprender gramática, es lo mejor que hay. Y además porque tiene esas divisiones metafísicas clásicas de la gramática. Y no había libros. Entonces nos dijeron que no, ya no hay libros de gramática. Eso es cosa desfasada. Desfasada. Eso está... Hay otro nombre de cosa, ¿no? Obsoleto. Eso no se da plata después. Entonces dijeron, ¿y qué tienen ahora? Y tenemos un libro que se llama Prácticas del lenguaje. Ok. Prácticas del lenguaje. Porque no importa las reglas gramaticales, lo que importa es que se te entienda lo que vos tenés que decir. Entonces es más importante, porque un mensaje se puede escribir no solamente con palabras, puedes escribir también con emoticones, con stickers. No me manden stickers. Es útil el sticker. Vos con tus stickers de monitos, por favor. Entonces... Hasta con memes. Pero Didier escribe bien, ¿eh? Tengo que reconocer que escribe bien. Pero los stickers le rebajan a Didier. Los stickers son como 1000 ¿Te perdonaste palabras puestas. ¿Cuántos años tenés ahora? 27. Ha sido viejo que estás. Hasta los 30 te perdonas, después ya no puedes hacer. Un sticker son 1000 palabras. Pero fíjate, yo no puedo... Ok, dejemos los stickers ahí. Pero si vos solamente te sabés expresar con stickers, no es tu caso, tenemos un problema. Yo no puedo hablar con stickers toda la vida. Sí. ¿Sabes qué va a pasar? Los stickers tienen un problema. Que si te gusta uno, usas por un mes. Siempre el mismo. A vos te pasa eso. Entonces sí, pero fíjate, yo tengo, eso es una imagen. Me parece que justamente el uso del sticker es porque yo no sé expresarme. Entonces, No, porque no puedes ver mi cara, mi reacción. Sí, por pero eso. entiendo, pero ¿en un texto se puede hacer o no se puede hacer eso? ¿Sí o no? Siento estupor y miedo al leer tu mensaje. ¿Se puede o no se puede? Podría. Se podría. Siento estupor y miedo al leer tu mensaje. Quedo estupefacto con... Me da náusea. Lo que me escribes. Podés poner una cara verde vomitando algo simplemente. Sí. Pero hay gente que no sabe escribir porque no tiene herramientas de lenguaje. Entonces hay una comunicación simplemente emocional y después, claro, esa gente está incapacitada de leer un texto. No puede leer un texto después. No hay herramientas. Entonces nosotros estamos, es como decir así, entra el chico con todos sus miembros, brazos, piernas y todo, y sale completamente amputado del colegio. Sale amputado del colegio. Eso es lo que me parece que pasa. Dice Francis, publicado, ese y otro artículo que causaron gran revuelo en una universidad publicado en un folletito. Yo quiero nomás decir acá a Leda, que Leda estaba hablando en un folletito que le mandamos a la China a todo el mundo en un pasquín incendiario llamado Kavishui, que después pasamos a internet. Yo peleaba más con la gente de la liga que con la gente de la universidad y quedaba estupefacto porque de alguien que tuviese coraje de decir semejante cosa, ¿verdad? Al final siempre
salía un poco de miedo de la cuestión. ¿Ya leíste el resto? No sé, la palabra facilitador la asocio necesariamente a la teoría constructivista del aprendizaje. Por supuesto, vamos a hablar sobre el tema. Pero solo se duerme si el profesor no cautiva, que también es otro caso. Como se dijo, el PowerPoint es una herramienta vacía si el profesor lo mal utiliza. ¡Ojo, Roberto! No, es una cuestión de cautivar, porque un payaso cautiva también. Un payaso también cautiva. Una película cautiva. ¿Sí? Es cierto, vos podés cautivar las emociones solamente. Podés cautivar también emociones y otras cosas, pero es necesario entender que una buena clase tiene que tener todos estos elementos. Yo no digo que no tenga emociones, ¿sí? Yo no digo que el profesor de repente no se pueda parar sobre la mesa y declamar una poesía. Por supuesto que sí, no va a hacer todas las clases, pero puede ser alguna que otra vez, ¿no? Puede hacerlo. Le tiene que, realmente, a él mismo le tiene que alegrar eso que él conoce para poder pasar a los demás. Pero que no pensemos que solamente es un cautivar la atención únicamente por cuestiones por pirotecnia. Pura pirotecnia no. Tiene que ser mucho más que eso. Porque hay contenido que no es atrayente, necesariamente. Imagínense ustedes, una clase de lógica es la cosa más aburrida del mundo. Aburridísimo es. No, por eso tenemos que dejar de darlo. Tenés que hacerlo. Pero, imagínense si un tipo da lógica y después... Hay mucha gente que le gusta dar lógica. No, ya solo sé, para poder ya sé. decir falacia. A vos te gusta eso. Entonces, imagínense después de dar lógica, yo pueda, por ejemplo, entrar al periódico y comenzar a mostrar página por página dónde están las falacias de un periódico. Es divertidísimo, ¿entendés? Sacar un discurso de un político, espectacular. Porque el editor se contradice en la primera frase y en la última frase que escribe. Impresionante, podría ser muy divertido eso, porque uno comienza a jugar con esas cuestiones y darse cuenta de que está entendiendo lo que lee. Un factor importante que en muchas facultades de la universidad el aprendizaje es nocturno. Sí, los maestros trabajan en otra cosa, luego solo hay disponibilidad en las noches, ciertísimo. ¿Y por qué eso? Porque querés universalizar el estudio universitario. Las cosas más importantes para la sociedad realmente tendrían que ser de día. Y claro, el padre, me refiero a mis mejores profesores que ¿cierto? No, Roberto, simplemente quise acotar el tema. Álvaro, creo que a nivel universitario debe haber diferencia en la enseñanza y en el aprendizaje entre distintas facultades, pero la educación clave, me parece, es la inmediata anterior a la entrada en la universidad. Bueno, entonces... Varios puntos. Sí. Para empezar, y esto tiene relación con los que tienen hijos y van a tener hijos. Yo recuerdo que hace poco, siempre le tengo en memoria a una profesora que para mí fue la mejor en el colegio. Bueno, en el colegio. Si bien mi colegio enseñaba bachiller en humanístico, yo también tenía clases técnicas. Tenía contabilidad, tenía geometría, tenía artes, tenía economía, tenía un montón de cosas. Era todo, o sea, no teníamos técnico en nada, pero nuestro humanístico era así sobrecargado. Por eso nuestra carga horaria era bien pesada. Siempre recuerdo a esta profesora, que yo creo que enseña en la Universidad Nacional del Este, en el cursillo, no sabría decirte si tiene una cátedra, se llama Analía. Y hace poco encontré mi cuaderno de 9º grado de su materia. Y me puse a revisar y teníamos la historia de la literatura, española, teníamos todas las épicas, todos los héroes, la canción de Roland, Medio Campeador, Homero, Virgilio, teníamos todo, vimos todo, pésima letra obviamente, hasta ahora tengo pésima letra, pero yo tenía todo eso en el libro, tenía métrica, tenía gramática, tenía subordinada con ella en 3 años, tenía todo. Yo pienso nomás, si bien la escolarización ideal debe ser gramática, lógica y retórica en el colegio, esas son las herramientas que vos estás hablando, que te permiten oler la pestilencia donde sea que haya. Pero con respecto a los niños y la educación de sus hijos o sus conocidos, a mí me educaron así, a mí me enseñaron eso. ¿Qué cosa? A mí me enseñaron los héroes, me enseñaron literatura de verdad.
pero yo no estaba prestando atención. Mm. Sí. Después, cuando de grande tenía así un vago recuerdo y volvía y buscaba. Y por eso busqué otra vez mi libro y me di cuenta que yo di métrica, vi rima, vi todo vi. Solo que yo no estaba prestando atención. Por eso es muy importante el acompañamiento de los padres cuando los niños estudian ese tipo de cosas, de dar ese incentivo, de contar las historias, de revivir en las casas las historias, de conocer el contenido, como hacen en el colegio San Esteban, hacer teatros para que eso se tenga como un cimiento dentro de la personalidad de los niños. Para que se fije, sí. Para que se fije, para que además de ser solamente unas letras en papel, lo puedan vivir de cierta manera, ¿verdad? Con eso voy, no nos sirve mucho mandar a un niño solo a un buen colegio si es que no hay un acompañamiento o que vos le haces entender que lo que está estudiando es algo muy importante. O sea, yo te digo, yo lo tuve, pero no estaba prestando atención. Estaba prestando atención en otras cosas. Después nomás me di cuenta que yo ya lo había dado. ¿No te parece que eso podría haber sido porque... No estaba prestando atención. Porque fíjate que si solo tenés literatura, en literatura das esas cosas, y después historia das otras, y en matemática das otras, y en religión das otras. Entonces, claro, no es que es imposible tener la atención en una sola cosa, Claro. en varias cosas, sino que si yo veo que todo esto es como libros puestos uno al lado del otro, yo voy a terminar diciendo, mira, ¿sabes qué? Puedo leer este libro, no puedo leer todos los libros. Ahora, si me muestran que todos estos es un solo libro, fíjate cómo es la Biblia, porque la Biblia tiene un solo tema, es el verbo encarnado, ¿entendés? El Mesías, Jesucristo es su único tema, que está en el centro y todo lo que viene antes habla de Jesús, todo lo que viene después habla de Jesús. Entonces vos tenés un solo tema, aunque son muchos libros. Y la realidad es más o menos eso. Sí. ¿No te parece que es eso lo que sucede? Sí, va mucho. De hecho, en los buenos colegios cuando se enseña literatura, por ejemplo, literatura semita, por ejemplo, se estudia, en historia se estudia la historia de los pueblos semitas, por ejemplo. Cuando se estudia Homero, se estudia la historia de la civilización griega. Cuando se estudia Virgilio, se estudia la historia de Roma. Entonces van concatenados de manera integral y correcta. Pero vamos a salir ya del colegio. Vamos a entrar un poco al tema de la universidad. Yo creo que es fundamental, y esta es una diferenciación que siempre se hizo, es que realmente hay una diferencia en la enseñanza entre una carrera y otra. Una carrera liberal y una carrera técnica. Sí. Y realmente exigen que sean enseñadas de forma diferente. ¿Sí? El problema principal... Por el método de las ciencias. Porque las ciencias tienen cada una su método distinto del otro. Porque las carreras técnicas, ¿sí?, son principalmente por el método y el objeto. Por el método y el objeto. Exacto. Método y objeto, prácticas. ¿Sí? Por ejemplo, ingeniería es una carrera práctica. ¿Sí? El ingeniero es un gran artesano. ¿Sí? El médico es un gran artesano del cuerpo. ¿Sí? El arquitecto es un gran artesano también en ciertas cosas, ¿verdad? El psicólogo en cierto sentido también es un artesano. Tenés otras carreras que son liberales, ¿sí?, que son meramente principalmente enfocadas en el desarrollo intelectual del hombre, sea filosofía, sea jurisprudencia, no derecho como se conoce ahora, pero ahora se dice que el derecho es una ciencia. No soy partícipe de eso, sino que no puede ser ciencia y ser liberal al mismo tiempo. O sea, en el sentido estricto lo que se diferencia hoy. Entonces tenés filosofía, teología, las grandes carreras liberales antes, y lo único que te daban el título de doctor era teología, filosofía y jurisprudencia. Esos tres, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que se llamaba derecho, ¿eh? Sí, derecho, ¿verdad? Que te dan el título de doctor. Por eso hasta ahora los abogados se dice doctor, ¿verdad? Y en filosofía y teología, ¿verdad? No, filosofía no se le dice doctor. Bueno, pero te cuento que antes esa era antes se decía, ahora ya no. ¿Verdad? Tenía una razón de ser. Y que es muy, muy interesante que
las carreras que son liberales, que necesitan tener una enseñanza integral e intensiva, son las que menos carga horaria tienen. ¿Sí? Derecho, filosofía, podés estudiar a medio tiempo, o sea, o a la mañana, o a la tarde, o a la noche. Tienen poca carga horaria. Y las otras que son carreras que son, llamarles prácticas o artesanales, ahora ocupan todo el día. Medicina te ocupa todo el día. Odontología te ocupa todo el día. Ingeniería te ocupa todo el día. ¿Sí? Entonces hay una gran diferenciación, ¿verdad? Claro, puede ser que haya mucho saber, mucha práctica que hay que aprender. ¿Cierto? No digo nada de eso. Mi crítica principal es acá que el universitario debe enfocarse principalmente, y esto va a sonar polémico, en estudiar. ¿Sí? Hay un gran tema del estudiante y el trabajador al mismo tiempo. No lo digo que sea malo en sí, sino que va en detrimento de la educación, de lo que debe ser la educación en la universidad, principalmente. Porque cuando se introdujo este modelo de que el estudiante puede trabajar a tiempo completo y estudiar eligiendo un horario, sea de mañana, tarde o noche, eso principalmente solo se da en Paraguay. O sea, mayormente en Paraguay. Y que esto también provocó el cambio del objetivo de la universidad. El objetivo de la universidad ya no era integrar lo universal a lo particular y de lo particular entender lo universal, sino que el objetivo mismo de todas las carreras es la inserción laboral. Cierto. La inserción laboral, o sea, ese es el punto, claro. El punto central. Hay un cambio del paradigma, vamos a decir. ¿Sí? Hay un cambio en ese sentido cuando se masificó también los estudios universitarios. ¿Sí? Este es un tema polémico, sí, yo entiendo, pero la universidad no es para todo el mundo. ¿Sí? No es para todas las personas, porque no todas las personas tienen el mismo interés por aprender, no todas las personas tienen la misma energía por aprender. Lo dijo Francis cuando dijo que un profesor te presenta un libro de 80 páginas y vos decís mucho texto. ¿Sí? Es cierto, esas personas realmente no tienen las condiciones probablemente materiales, ¿sí? Que es algo muy importante, para poder dedicarse a tiempo completo a estudiar. Que debería de ser lo ideal. ¿Te referías al alumno? Sí, debería de ser lo ideal. Y aquel que tiene condiciones de poder estudiar a tiempo completo no es lo ideal. Sí, es lo ideal. Es lo ideal. Y aquel que tiene condiciones de estudiar a tiempo completo debería de estudiar a tiempo completo y no decir mucho texto, no quejarse de las asignaturas, todo ese tipo de cosas. Sí. Eso es un gran cambio de paradigma que hubo desde las primeras universidades hasta ahora, ¿verdad? La visión universal del estudiante. El estudiante no solamente debe salir de la universidad sabiendo solamente su arte, sino que su arte en referencia a todas las otras artes y a todos los otros campos de saber. Por eso en algún momento en el siglo XVII, XVIII ya terminaron los grandes genios. Por más que llamarle benevolentes o malvados en sus filosofías, pero eran gente que sabían todos los conocimientos que había disponible en la universidad. Por lo menos en sus principios. Sí, sabían física, sabían metafísica, sabían cocinar, sabían de todo, sabían haciendo relaciones públicas, todo, ¿verdad? Retórica, debates, todo. Realmente tenían una educación integral. Claro, un efecto natural de la estratificación de los estudios o diferenciación de los estudios es que se hicieron mucho más específicos también los estudios, ¿verdad? Yo no te digo que tenés que irte a la universidad y salir sabiendo todo ahora, sí, pero hay cosas que son importantes. No se puede saber todo, pero se puede saber lo principal, lo que fundamenta a lo demás. A lo que todos deben saber. Claro, exactamente. Ahora, respecto al tema del método, ¿sí? Sobre la educación propiamente, recuerdo, quizás lo que me venga ahora en mente es un poco de magistro, que hay dos de magistros fundamentales, que son el de Santo Tomás, sí, y el de Agustín, ¿sí? Está el de Tomás y está el de Agustín, ¿sí? Entonces, y habla acerca de propiamente cómo se produce el conocimiento, ¿sí? Cómo se produce el conocimiento.
en la... Como nosotros como en general se ha perdido eso, hoy se habla en algunas teorías, ¿estás leyendo los comentarios? Estoy mirando. Sí, mira si es nuevo. En algunas teorías se habla mucho acerca de que el facilitador, ¿sí? El profesor es un facilitador. Él no tiene que crear conocimiento en el alumno, ¿sí? Y en cierto modo, esa idea es correcta, en cierto modo, ¿sí? Porque en realidad la idea del facilitador está haciendo es reaccionando contra la idea moderna, porque lo del facilitador es postmoderno, la idea moderna donde yo lo que estoy haciendo es ponerle conocimiento, le voy metiendo conocimiento uno sobre otro, ¿sí? Aquí historia, aquí matemática, aquí esto, aquí aquello. Entonces, como reacción a esa cuestión moderna, las últimas teorías cosmológicas, la última teoría educativa, lo que hacen es decir, no, ya no superposición de conocimientos. Lo que ahora vamos a hacer es dejar que el chico saque hacia afuera lo que él tiene. Evidentemente, si es solamente eso, la cosa se desmadra, digamos así, porque él no va a tener ni los contenidos que se le puede enseñar, y él va solamente a exteriorizar sus sentimientos, nada más que sus sentimientos de placer o desagrado, de amor o de odio, de miedo o coraje, lo que sea. Entonces, pero si volvemos a mirar hacia atrás, siguiendo un poco este consejo de Alfonso X el Sabio que Álvaro nos recordaba al principio de la sesión, antes de comenzar, quemad viejos leños, leed viejos libros, bebed viejos vinos y tened viejos amigos. ¿Me salió, Álvaro? Me salió. No sé si trastoqué los dos primeros, pero creo que era quemar viejos leños era primero, ¿no? Entonces, ¿es así o era distinto? ¿Al revés? Está bien. Ah, los libros. Bueno, está bien. El orden de los factores no altera el resultado. Bueno, entonces... Es una falacia, una matemática transportada. No, por supuesto. Entonces, ¿qué va a decir tanto Agustín como Tomás? Tomás principalmente así en categorías aristotélicas. Acá está Edgar ya, está atendiendo, se está enganchando con la cuestión. Después de entregar todos sus protocolos educativos y de ser sirviente del sistema, se liberó de esa esclavitud del sistema y vino aquí a hacer educación de verdad. Entonces, y fíjate, si tenemos solamente en cuenta la cuestión de el ilimorfismo aristotélico, ¿sí? Vas a poder decir lo siguiente: nada hay en acto, o sea, ninguna potencia se actualiza si es que no es actualizada por algo en acto, ¿sí? Entonces, eso de que, si viene el profesor aquí y te dice, como dijimos antes de la sesión, hola chicos, ¿cómo están? Yo vengo aquí, no quiero ser uno más de ustedes, voy a aprender con ustedes. Voy a aprender con ustedes. Cuando ustedes escuchen eso... Hay algo de verdad, pero no completamente. Sí, pero no sé, atájense la billetera porque les va a robar, no, lo más probable. Entonces, eso no es exactamente así, porque si el conocimiento del maestro no lo tiene en acto, el alumno puede tener eso en potencia. Claro, tiene potencia, en potencia de todas las cosas, ¿sí? O sea, su alma es en potencia todas las cosas que él puede abstraer, que él puede aprender. Eso es así. Pero él necesita que alguien actualice eso, ¿sí? Que alguien le ayude, ya sea mostrándole ciertos conocimientos que él no puede tener por sí mismo. Por ejemplo, él no puede saber si hay cuántas son las grandes pirámides de Egipto, ¿verdad? Y cuál es su forma, Keops, Kefremi, Kerinos o lo que sea, si es que yo le muestro una foto y no le digo yo la historia. O sea, si alguien no le enseña esto, ¿sí? Él no puede aprender gramática
si es que no tiene un entrenador que le enseñe a hacer las cosas y le entrene y vaya corrigiendo sus errores, que él, justamente por su ignorancia, que es el estado inicial, él no puede ver cuáles son sus errores. Entonces necesita primero una persona que le diga aquellas cosas que él por sí mismo nunca podría conocer. Necesita un entrenador que le entrene en el conocimiento y en el desarrollo de las habilidades, generalmente matemáticas, de escritura, lenguaje, que le pueda ir corrigiendo si pronuncia mal las palabras. Y finalmente necesita alguien que sepa encaminarle a conseguir un resultado, a alcanzar un objetivo, a llegar a una conclusión sin que se pierda en el camino. Entonces necesita de alguien que tenga eso en acto. Si él tiene que aprender, entonces todos de quién vamos a aprender, ¿sí? ¿Quién nos enseñará? ¿Quién nos entrenará? ¿Quién estará ya en el lugar donde tenemos que llegar? O si no, a no ser que no tenemos que llegar a ningún lugar. Si no tenemos que llegar a ningún lugar y toda afirmación vale igual y no existe lo falso y lo verdadero, lo correcto y lo incorrecto, entonces claro, tiene sentido lo que el profesor facilitador dice, que yo soy un alumno más, vamos a aprender todos juntos. ¿Entendés? Me parece que esa es la principal, el defecto de fondo de toda esta cuestión. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres hablarle? Sí, una frase nomás. Yo soy muy seguidor de Nicolás Gómez Dávila y se me quedan así sus frases. Esta no es principalmente de él, pero a mí me encanta memorizar así pequeñas frases que tienen un poco de sabiduría. Dice, no es de él, es de otra persona. Dice, toda misión tiene una aventura, pero no toda aventura tiene una misión. Y la aventura con el facilitador es más o menos así. Entonces, si no hay misión, puede haber aventura sin misión. Claro. Pero si hay misión, siempre hay aventura. Por eso, hacia la misión. Un profesor realmente puede ser un facilitador. Puede ser. Si yo sé, entonces yo te puedo facilitar, guiar, educar, que es educere, o sea, sacar desde afuera claro, educere tiene algo de platónico, ¿verdad? Es como la reminiscencia que yo tengo de mi vida pasada, conocerlas o recordarlas. Pero en cierto modo es como que las ideas. Yo tengo, sí, las ideas, ¿no? Pero en cierto modo yo puedo decir que yo realmente puedo conocer estas cosas si hay alguien que me toma de la mano, ¿sí? Que esa es la idea el ideal de educación griega, que es lo que describe Werner Jaeger en su libro, su libro Paideia. La propuesta Paideia es otra que voy a comentar al final, que es de Mortimer Adler y otros, entre los cuales está Charles Van Doren y compañía, que es este libro que es sobre educación, y una propuesta de programa educativo para los colegios, que se aplicó en muchos colegios y que está creciendo, no rápidamente, pero tiene su crecimiento en los Estados Unidos actualmente, y que pueden encontrar el programa en inglés en paideia.org. Paideia.org. Esta es otra palabra en griego que no se puede traducir correctamente. Que no se puede traducir correctamente. Edgar Zelaya, bienvenido. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a los profesores. Disculpen, llegué tarde, muy tarde. Pasé todo el día hoy corrigiendo trabajos finales de grado, porque soy examinador. Y bueno, me quedé allí. Estaba en la facultad hasta hace poquito. Tenía los trabajos atrasados por un viaje, ¿verdad?, de cultivo del espíritu. Y bien, como dijo el padre, estamos aquí. Sí, ya les confieso que esto es un bálsamo hoy mismo, porque todo el día pasé leyendo páginas y páginas de cosas absolutamente sin importancia. Ni siquiera es mucho más, es peor que hacer zapping o ir pasando las historias o en Facebook o en cualquier red social leyendo pavadas. Con el desrespeto que los alumnos pobrecitos no tienen la culpa, ¿verdad? Voy a tratar de explicar por qué. Pero era una serie de pavadas. Bien. Ciertamente el padre cuando habla de la propuesta... Yo no querría tener mi trabajo que siendo corregido por Edgar, ¿no?
Espero que no lo tengas. Es un montón. No, pero uno de los trabajos es nivel de carga de un paciente que tiene un familiar con cáncer. Carga emocional. Sí. Entonces, yo no necesito un trabajo final de grado que me diga eso. Sí. Para eso necesito la caridad simplemente. Sí. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la metodología del trabajo? Cuantificativa de eso, explícame. Pues, otro trabajo que corregí hoy era sobre bueno, tiene su parte, confieso, interesante, pero era que se hacía mucho énfasis en el victimario en las noticias que tenían que ver con violencia contra la mujer. ¡Wow! Otro trabajo que corregí hoy es cuál era la motivación de la gente que hacía ollas populares durante la pandemia. ¡Wow! Hacer una Puro tesis sobre el tema. Pero Yo le una puedo más contar eso. difícil del mundo de Hijo, tiene que ser una investigación científica sobre... Caridad cristiana se llama y punto. Bueno, entonces para que vean el tipo de cosas que eran páginas y páginas y páginas. Entonces, y tenía que tener tenía que guardar cierta seriedad en ese trabajo. Bien. Entonces aquí yo querría hacer algo. Sí, se endurece mucho el corazón. ¿Qué pensás sobre el tema de la cuestión del profesor que actualiza, o sobre todo las tesis principales de magistro de Aristóteles y de Tomás y de Agustín? No sé si ya leíste por lo menos alguna ¿Santo página Tomás de eso. o Tomás? Hay un librito que se publicó en Argentina por Agape Libros, que es de magistro, se llama, Sí. o sobre la educación, y reúne en un solo libro las dos obras, la de Santo Tomás y la de Agustín. Sí, No sé si viste alguna vez en la biblioteca. ya he visto eso. Creo que tengo en digital. Ya le presté una leída. Pero, digamos, hay que hacer como un diagnóstico. Efectivamente, es muy común, porque suena cliché, escuchar a los profesores y también porque todo el sistema educativo mundial, podemos decir mundial, está empujando a la educación entera a eso, a que el profesor sea un facilitador. Y esto podemos empezar a entenderlo de este modo. El profesor Adler, Mortimer Adler justamente, que es el que redacta la propuesta Paideia, y en épocas mejores pudo enseñar en la Universidad de Chicago sin haber terminado el colegio, ¿sí? Es algo muy particular de Mortimer Adler, y me parece que es clave mencionarlo. Yo ¿sí? creo que es casi sintomático. Sí, Que los mejores no hayan terminado la... Sí, nosotros hoy tenemos con sus bemoles y cualquiera podría tener su opinión, pero el gran Olavo de Carvalho, o sea, su hijo no hizo la universidad. no hizo la universidad, y hay mucha gente, bueno, nosotros, Director yo del tuve foro. la oportunidad probablemente de participar en una de las mejores conversaciones respecto de fundamentos filosóficos y tomistas en vivo el fin de semana pasado, y una de estas personas estaba total y absolutamente fuera de la academia. Ah, Silveira. Sí, el profesor Sidney Silveira. Sí. Sí, entonces, Trae un poco de cosmogonía del desorden. cosmogonía del desorden, sí. Entonces, Néstor, bien. ¿se llama Entonces, cosmogonía del desorden? lo que nosotros tenemos que entender es, según Adler, es que hay dos cosas, dos términos muy distintos. ¿Él terminó en el colegio o hizo la Educación. universidad? Él hizo la universidad, pero no sé qué terminó. Creo que él es psicólogo. Educación Pero y es- polarización. Esto es un libro muy importante, no sé, para los que no tienen problemas con el portugués, ¿verdad? Sobre el estado actual de nuestra civilización. Es un tomista, probablemente es el mejor tomista que hay en Brasil. En Brasil. En Brasil. Cosmogonía del desorden. Me siento día lo llamado voy a a traducir al castellano, porque esto es originalmente en portugués. Bien. Entonces, el profesor Adler va a decir algo. Existe una diferencia muy grande en su libro de cómo pensar en las grandes ideas, que también ya está traducido al portugués. Hay una... Y, entre paréntesis, Cherbus tiene el libro, ¿verdad? Ya está Elvio, cumplido. Entonces, él dice, hay una diferencia muy grande entre escolarización y educación, ¿sí? Y que lo que nosotros tenemos hoy es un pueblo o una sociedad altamente escolarizada, que no es lo mismo que una sociedad altamente educada, ¿sí?
Porque como el padre dice, educere, viene de latín y es un término que tiene que ver con lo platónico también, cómo de dirigir, ¿verdad? Conducir y sacar de hacia adentro para afuera, ¿sí? Entonces, generalmente, y todo el sistema educativo moderno, sea el país en donde estemos, con sus bemoles, o sí, en una etapa o en otra, ¿sí? Está caminando hacia la hiperescolarización, ¿sí? La hiperescolarización, ¿sí? Por un lado. Entonces, vamos a escuchar expresiones como, bueno, tenés que educarte porque sin título universitario no vas a ser nadie en la vida, que es otro de los temas de nuestro programa, por lo menos estaba propuesto, ¿sí? ¿Cuál tema? Sí, sin título no vas a ser nadie en la vida si no vas a la universidad. Si no, uno no va a la universidad. Bueno, entonces probablemente al lado de Carvalho y Mortimer Adler, que no fueron a la universidad para estudiar, no serían nada en la vida. Sin embargo, estamos usando sus ideas. Bien, entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Generalmente cuando el profesor es como endémico, el profesor se va a volver un facilitador porque es un coleccionista de diplomas, ¿sí? Y el sistema busca un método, digamos, así, de medir el grado de conocimiento, de capacidad del profesor, de capacidad pedagógica, y lo mide en función de la carga horaria que él tenga certificada. Diplomas, títulos universitarios, lo cual no significa que él entienda de lo que está hablando, ¿sí? Hay gente porque uno tiene que sentarse, perder varias horas, y de vuelta el sistema se alimenta así. A veces el profesor de doctorado no es un erudito, y el ciclo se alimenta y se vuelve una bola de nieve y va en degradez. En la universidad, el colegiante, lo mismo, ¿sí? Entonces, se produce esto que, o sea, realmente no es que el profesor no quiera enseñar, a veces realmente no tiene la capacidad de hacerlo. No sabe por dónde, no sabe lo que es educar, porque él está escolarizado. Entonces ¿qué va a hacer él? Nadie da lo que no tiene y él va a dar lo que tiene. Entonces, ¿cuál es su mentalidad? En el fondo, su mentalidad va a ser que el alumno termine el curso, ya vamos a dejar entonces de lado los textos fuente, o sea, estudiar alguna idea de algún texto fuente va a dejar de ser obsoleto, inclusive dejar los folletos hoy es obsoleto, entonces tenemos que pasar a las diapositivas o las animaciones o los videos porque los alumnos se aburren, ¿verdad? Las ideas, no es necesario ejercitar la memoria, ¿sí? Porque lo que yo tengo que lograr es una especie de comprensión global. Sin embargo, no entiende que esa comprensión y esa capacidad de ir uniendo ideas justamente va a venir a uno a partir de que uno tenga en su imaginario ciertas cosas memorizadas. Entonces, lo que el profesor le va a ofrecer al alumno es un camino también, pero un camino hacia la multicertificación, hacia la multidiplomatura, digamos así. Y yo lo puedo decir perfectamente porque... Son un tipo hipertitulado. Sí. Son señorito prim. Tengo varios... fue sin querer. Se lucha contra el sistema desde adentro. Desde adentro. Edgar Prim. Un Guy Fawkes. ¿Sabes qué me recuerda esto? Todo ese plagueo decimos en Paraguay, para los extranjeros, esa queja de Martín Echevarría en la cena que tuvimos en la casa del cine. Sí, por eso. Una locura fue, porque él decía, este sistema es impío. Se estaba volviendo loco. Se estaba volviendo loco, porque... No podía ni cenar. Yo tengo una cátedra en la que soy inamovible, pero probablemente recién voy a poder volver a escribir, se quejaba. No puedo volver a escribir, porque tengo que escribir artículos científicos, uno y otro, Y claro, tienes que tener currículum. Te piden certificación en estudios de género, en políticas transversales, en TICs, en cualquier verdura, o sea, pero no sé, todo. Primeros auxilios. No, pero vos te reís, pero es así. Primeros auxilios. Es importante eso que vos decís, que el profesor, o sea, nosotros aquí nos quejamos del profesor y a veces nos olvidamos que él está dando lo que él ha recibido. Claro, y él piensa en su forma mentista que eso es educación, ¿verdad? Eso es educación. Caminar hacia... La titulación. Sí, la titulación. Y él lo que está haciendo es
escolarizar, ni siquiera eso, ¿verdad? Porque probablemente lo que Adler entendía por escolarizarse, en la época que daba clases en la Universidad de Chicago, ya en los años 50, 60, esto es muy distinto ahora. No, evidentemente ahora hay gran Yo le decadencia. llamo a ese fenómeno que ustedes estaban describiendo, le llamo inflación de los títulos. Bueno, Si todos tienen títulos, nadie tiene títulos. Sí, Entonces sí, vos necesitas ir cargando para poder diferenciar uno del otro. En ese Sí, sentido. entonces, te vas metiendo cada Claro, vez más claro. en el sistema. Entonces, Fíjate el que- sistema ya no te permite más tener profesores que no terminaron el colegio. evidentemente. Lo que pasa es que el profesor tiene que estar constantemente capacitado. Sí, eso es lo que se dice, ¿entendés? Entonces, claro, el sistema tiene que tener algún modo de poder controlar eso. Lo que quería decir es que cuando a inicios del siglo XX, lo que se criticaba mucho es una escolarización que a veces nosotros tenemos fotos de los chicos todos sentados ordenaditos, con una monja con velas Claro. así, que parecía un avión, ¿verdad? Entonces, y todos ordenaditos y súper disciplinados. Eso ya era decadente. Claro. Eso justamente ya era decadente, porque esa era educación moderna al modelo industrial, sí. ¿entendés? Que justamente con la revolución industrial lo que vos tenías que ahora tener un sistema industrial súper ordenado, donde vos tengas estas materias y disciplinas aquí para que el tipo pueda salir capaz de ya un empleo, Sí. ¿entendés? Vos Entonces- tenés montones de ejemplos así. Baldor, todo el mundo conoce los 4 tomos de Baldor. Sí, Baldor Yo fue conozco hecho, bueno, conoces Cuatro. los títulos, Baldor, digamos, ¿sí? Sí, Son sí. 4 títulos, 4 tomos. todos pensábamos en Paraguay que Baldor era el árabe que aparecía en la tapa. Ah, ¿Quién vale, pensó eso, vale. no? Sí, había sido un tipo que no tenía nada que ver. Tú decías, ¿Cuáles son? ¿Aritmética? ¿Álgebra? Geometría y Geometría. trigonometría. Lo siento, eso ya no me vale. Bueno, son las 4 áreas fundamentales de las... No importa, Bueno, no es el caso. Sí, sí, sí. Justamente eso es producto de tu pésima educación. Digo 4 y yo, ay, ¿qué pasó acá? yo solo Bueno. hice 2, ¿verdad? ¿Cómo? Y el Baldor es un mar de ejercicios. Ya ¿sí? tengo clima, Es un océano de ejercicios Sí. y realmente es, como dicen los brasileños, es aquel tijolo, es un ladrillo, ¿verdad? Eso es insoportable. ¿verdad? Realmente no hay como... Y toda la educación Factoreo. primaria, secundaria y parte de la educación universitaria, yo lo sé porque estudié en la universidad, deriva del método y de la forma como está hecha ese libro. ¿Sí? Ese material que en realidad no es un libro, es un ejercitario, ¿sí? Y este libro fue hecho porque se necesitaban reclutar soldados estadounidenses para las guerras, ¿sí? Entonces el nivel de los soldados era muy malo en números. Mejor que el que tenemos hoy. Sí. Pero malo para la Claro, era pésimo. Para Entonces ajustar el mortero. ellos necesitaban nivelar esa cuestión. para Entonces, calcular el mortero. Claro. entonces Baldor se encargó de editar un ejercitario de modo que al modo militar, así con repeticiones uno atrás de otro como patada de loco, empiecen a entrar los ejercicios. Entonces, no es el método para enseñar esa área particular, no es el método para enseñar matemáticas y no es el método para hacer hombres libres, porque el soldado es, si bien glorioso, el soldado moderno, por lo menos en ese sentido, era como un robot, ¿sí? Era un esclavito, entonces tenía que aprender como de memoria, entonces le ponían un librote así y ya está. Entonces por eso, y todos los manuales, todos los libros de colegio están hechos a la medida de Baldor, ¿sí? Entonces, por eso todos los chicos odian las matemáticas, ¿sabes? Por eso odian las matemáticas. En la universidad la gente elige las carreras porque no tienen matemáticas. Acoto el tema. Creo que en realidad Baldor, ¿de qué año es Baldor? Y es viejísimo. Yo tenía un Baldor de 87. No, Bueno. Baldor empezó a editarse en los 50. No, y Bueno, del me parece 87. que en realidad Baldor estaba hecho al modo de los manuales neoescolásticos. Podría ¿Sabes? ser. Fíjate ese manual, por ejemplo, de curso superior de religión Ah, sí. o el curso de religión de Boulanger, Sí. con los esquemas previos y luego esquemas 1, 2, 3, tesis 1, tesis. No es que sea malo eso, pero eso es una educación robótica. Sí. Bueno, lo que quería decir con esto es que es una educación robótica y que entonces uno llega, cuando es criatura, le dan el Baldor a los 12 años o ejercicios del Baldor, ¿verdad? Porque lo que hacen es
uno recibe hasta los 18 años una gran dosis de Baldor en cuanto a matemáticas se refiere. Entonces lo que la profesora va haciendo es dosificar 4 o 5 ejercicios hoy, el próximo martes 4 o 5 ejercicios, y así hasta que te tragues todo el Baldor en términos matemáticos. En la educación literaria, que es otra parte de la educación moderna, también ahora ya no lees una obra completa, buscamos un cuentito corto, si es posible una película. Un extracto. Sí, si es posible una película. ¿Sí? Entonces los muchachos van al Rincón del Vago o Wikipedia, se buscan el resumen. Una gran diferencia entre mi profesor de literatura del séptimo, noveno y el primero al tercer curso, la que estaba comentando anteriormente. La excelente profesora nos daba Pedro Páramo, nos daba un montón de realismo mágico así para cimentar el tema latinoamericano, y otra profesora nos dio Crepúsculo. Te lo juro. No te estoy Entonces, mintiendo. uno pierde la conexión con las raíces del conocimiento, y el profesor que ya es producto de eso, porque ya ningún profesor nació antes de los 50 y menos fue educado antes de los 50, entonces toda esa generación ya no puede dar lo que no tiene, ya no hace hombres sabios. Y la sabiduría, o sea, la sociedad necesita héroes, sabios, y estos héroes y sabios van a suscitar santos. Curas. No, No. santos. Héroes, santos y sabios. Y ninguna de estas cosas el hombre las puede aprender así, digamos, solo. No, el hombre es por naturaleza es un ser que copia o imita a otro, ¿sí? Por su naturaleza social. Entonces, si yo no veo a un sabio, nunca voy a ser un sabio. Es muy improbable, ¿sí? En algún nivel tengo que tener algún contacto humano con el sabio. Y el héroe también, ¿verdad? Sí, a mí, yo puedo leer muchos cuentos, y eso es algo que nosotros venimos diciendo mucho, leemos cuentos, tendríamos que volver a la literatura o a las grandes épicas o las tragedias griegas. Yo puedo leer eso y va a estar en mi imaginario, pero va a faltar un elemento si yo no veo un hombre valiente. Si mis padres, si yo no tengo un hombre valiente, alguien que más o menos se acerque a la medida de esto, en la realidad, un soldado, un policía o alguien del barrio, alguien que actualice, como dijo el padre, actualice esa potencia, y más todavía porque yo ya tengo la idea en mi cabeza, y del mismo modo el maestro. El maestro, de cierto modo, por lo menos tiene que ser erudito de su área, no un coleccionista de cartones. ¿Sí? Bueno, si es profesor de literatura, a lo mejor y además tiene una carga moral, tiene que ser bueno moralmente, si es posible, no sé, realmente tiene que ser él lo mejor de la sociedad, tiene que estar entre lo mejor, ¿sí? No es que, qué sé yo, es muy común que yo esté dando clases de química o de física y después el fin de semana esté tomando una cerveza. No, tomar una cerveza no es malo. No, esté tomando una cerveza en un bar de mala muerte con mi profesor. ¿Sí? Con tu profesor, claro. ¿Sí? ¿Entendés? Como yo al fin. O que a mí ya me pasó, ¿verdad? El profesor te invita para ir al prostíbulo, ¿entendés? ¿En serio? Sí, o sea, hay una decadencia moral en la docencia ¿Por qué se universitaria. atrevía a invitarte? Seguro A mí no, a mí abriste no. una puerta. ¿Eh? A mí no. Acá hay una pregunta para vos. Sí. Bueno, acá Joana Mendoza, que mi tema de anteproyecto se basa en niños con TEA, pero debido a la mala orientación del facilitador, tengo relación anteproyecto empezando de título. Híjole. Edgar, ¿cómo aplicas eso que estás mencionando sobre profesores que deben de ejercitar el conocimiento y educar a los alumnos en carreras técnicas? Sos ingeniero. Me gustaría que puedas contrastar la educación universitaria que recibiste y lo que propones. Te está desafiando ahí. ¿Quién es? Hugo Serafini. Hugo, bien. Hugo estudia, ¿qué? Derecho estudia él, ¿verdad? Lo que me acuerdo es que Hugo, que su esposa está haciendo algo de medicina en Río de Janeiro o en San Paulo. Y él, no sé. No Bien, me acuerdo. los técnicos tienen una gracia y una bendición, en general. La gracia es que están muy poco influidos por ideas marxistas en general, ¿sí? Entonces ideas como, claro, le gusta la propiedad, pero generalmente la gente se mete ahí porque le gusta el dinero. Entonces,
tienen cierta noción todavía de propiedad privada, etcétera, etcétera. Y también si se meten en ciencias exactas, también en general, por esto pésimo que acabo de contar, antecedentes que tenemos en la formación secundaria, en general va a tener buena inclinación a las matemáticas y no según el profesor David Pancera y Platón, ¿verdad? Nadie puede entrar en la academia si no es geómetra, ¿sí? Entonces, eso le facilita de cierto modo y en realidad todos, yo estoy tratando de hacer un curso ahora, todos deberíamos de tener una formación, digamos, yo no estoy hablando acá de una formación técnica propiamente, alimentos, sino de una formación en números, ¿sí? Todos tenemos que tener sentido de la proporción, porque eso nos va a dar sentido de la belleza, Orden, ¿sí? Orden y un montón de otras cosas. O sea, realmente el abogado tendría que hacer una revisión de sus fundamentos de las matemáticas, ¿sí? También. ¿Y cómo funciona esto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre que estudia o el profesor del área técnica de cálculo? Primero, tiene que enseñar que lo que o sea, tiene que realmente ver que lo que él está enseñando se aplica a la realidad. Porque yo te cuento una experiencia. Generalmente en ingeniería, las primeras materias de cálculo, que son las de más difícil abstracción, y los chicos de ingeniería dicen, ¿para qué me va a servir esto? Porque en la realidad el ingeniero ya tiene todo tabulado, ¿verdad? Tengo que usar este cable, esta llave, este cemento, este ladrillo. Entonces, realmente lo que él tiene que hacer es tener una especie de conocimiento de escoger materiales de trabajo. Y los fundamentos les parecen arduos, por increíble que parezca. Y muy pocos realmente encuentran la belleza en, qué sé yo, cálculo infinitesimal, ecuaciones diferenciales y compañía. Es difícil, no voy a decir lo contrario. Lo que hay que hacer con ellos es justamente ejercitar la idea de buscar el fin último y de tener contacto con otro tipo de conocimiento, porque son gente pragmática. Los estudiantes del área técnica, todo esto para decir que son gente pragmática. Y al revés, los estudiantes de humanas, por así decirlo, es malo hacer esta división, ¿sí? En general también son gente no especulativa, sino sentimental, porque especulativa serían si tuviesen buena metafísica. Pero en general son aprensivos con las cosas difíciles, aprensivos con perezosos para leer, ¿sí? Entonces, yo creo que para ambos literatura, arte, buen arte, buen contenido artístico, buena música, porque la música es agradable, no, pero también es la entrada a la belleza. Yo les confieso que si podría decirse mi amor a la filosofía o a las letras, yo antes de los 20 años jamás me terminé un libro de literatura. De números, varios, pero de literatura nunca. Entonces, eso empieza a través del arte, por lo menos puedo decir de modo personal. Encontrar el sentido en eso y, obviamente, nuevamente, tenés que enseñar. Para poder enseñar esto, tiene que vivir esto tu profesor. Y entonces, el estudiante de carreras técnicas lo que tiene que tener es otros profesores. Yo les puedo decir que uno de los mayores profesores que yo tuve no estaba en la carrera de ingeniería, ¿sí? Fue mi profesor de música, de canto coral, ¿sí? Siempre que puedo le encuentro y le agradezco eso justamente. Y tuve muy buenos profesores de carreras, de las materias técnicas. Pero él no es porque era diferente, sino realmente amaba lo que hacía. Entonces yo necesito salir de eso. Quiero acotar lo que está diciendo. Lo que estamos diciendo no se puede resolver en una materia. Claro. O sea, no es que el profesor de cálculo ahora tiene que enseñar literatura al principio de su clase. Primero que eso no se hace y no es esa la intención. El único modo de que se pueda resolver el tema es que todo el programa tenga cohesión. Todo el programa tenga cohesión, ¿sí? Ahora, también sirve para que si yo tengo formación técnica, entienda que a la luz de todo lo que ya aprendimos aquí, de todo lo que ya dimos durante todo este año, yo entienda que mi formación técnica
no es concluyente para que yo pueda ser una persona educada. Para que yo sea una persona educada, eh, yo debo profundizar en las humanidades. Yo Sí. debo profundizar en las humanidades. Entonces, pero no se trata de que un profesor de matemática vaya a resolver el tema No, propiamente. yo lo tengo que, sí, Sino que tanto en mi formación como si yo tuviese la oportunidad de poder dirigir un instituto de educación o de formación, yo pueda trabajar para que la cosa sea un conjunto, ¿no? Sí. Para que sea un conjunto. Para eso, para poder dar un ejemplo, quiero explicar un poco la propuesta Paideia para poder mostrar cómo podría ser la educación. Y esto que es para un colegio, en realidad también puede servirnos a nosotros para ver cómo nosotros podemos autoformarnos mejor en lo que nos falte. Quiero seguir un poco una Guadalupe, le hablo a Guadalupe. Mamá tenía en el colegio latín, oratoria, filosofía, en un colegio público. En definitiva se perdió mucho. Bueno, sí. Se perdió mucho. En el colegio había todo eso. Es que esas son Y- las herramientas para poder educarse después. Sí, Lo que Edgar estaba diciendo, la diferencia entre escolarización y educación, es que justamente la escolarización contemporánea es el problema, porque se sacaron todas las cosas importantes. ¿Sí? La escolarización debe darte gramática, lógica y retórica. Cómo la estructura de las palabras y cómo ordenarlas, cómo formular argumentos y encontrar errores en los argumentos de las otras personas y cómo convencer, utilizar el dominio de la palabra y el cuerpo. Esas tres cosas. Esas son las que deberían de estar en alguien escolarizado sí, y son los que no están. bien. lo que pasa es que la escolarización es regida por el Estado como herramienta Claro, ya sé. política, sin que vayamos mucho en el Claro. tema. Entonces, Obvio. vos esperás algo de la escolarización, pero como herramienta política en manos del Estado, el Estado utiliza la escolarización para su agenda política y no para la necesidad de la persona humana, del individuo humano, en relación con la sociedad que él debe llegar a alcanzar. Nosotros tenemos que entender que la escolarización no puede apuntar exclusiva ni mayoritariamente a la salida profesional o al empleo. Debe apuntar primordialmente, sin excluir lo otro, pero primordialmente, no un 70%, a la formación de la persona. Claro. Que la persona llegue a ser lo que debe ser, no como empleado, sino como persona humana. Por eso insistimos en la importancia de las humanidades, porque solamente la literatura, la historia, la filosofía, tomado en su conjunto, no como una clasecita de filosofía. Estos días estaban reclamando en España que van a sacar la clase de filosofía. Entonces muchos profesores dijeron, no, la filosofía es lo más importante, saca todo. Y salió un tipo a decir, Eduardo Castro, no, algo así de Castro es, un filósofo jovencito, tiene 31 años y tiene 6 libros publicados ya, con algunas tesis heterodoxas, por supuesto, pero dijo, no importa que saquen, la filosofía ya está perdido, eso es una basura, no servía de nada eso, ¿sí? No, la filosofía siempre se desarrolló fuera de la academia, pero como educación no puede ser una materia, debe ser una visión total. Sí. Tenés que hacerte esta pregunta como persona. Está bien, yo puedo ir a la universidad que yo quiera, puedo estudiar la carrera universitaria que yo quiera. ¿Sí? Odontología, ingeniería, matemática, física, bioquímica, medicina, etc. Pregúntate qué vas a hacer cuando, qué sé yo, te gradúas entre los 25 y 30 años. Pregúntate qué vas a hacer y hacete esta pregunta. ¿Qué vas a hacer después de salir de tu trabajo? Vamos a suponer que tenés un trabajo estándar, como todo el mundo trabaja 8 horas por día, inclusive si tenés tu propia empresa, tenés la gracia de generar dinero y generar empleo para otros, ya sea por trabajo. ¿Qué vas a hacer después de salir? ¿Sí? Todos los días a las 5 o las 4 de la tarde después de salir de la universidad. ¿Cuál va a ser el sentido de tu vida? Ya ganaste dinero, ya te trabajas bien, ganaste dinero, tenés esposa, hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el tiempo? Porque la gente dice, voy a pasar tiempo con mi hijo. ¿Qué tipo de tiempo? ¿Sí? ¿Ver televisión? ¿Ver películas? ¿Comprar una cerveza y tomar con amigos y hablar de pavadas? Por supuesto que vas a hablar con el perdón de la expresión,
por supuesto que vas a hablar de la cola de la vecina, si no tenés de qué hablar. Por supuesto que vas a hablar mal de tu familia, de tu compañero de trabajo, de tu compañera, etcétera. De los políticos. De los políticos, Del fútbol. Sí, del fútbol, ¿verdad? Entonces, hacete esa pregunta. Y cuando digas, yo quiero responder de un modo correcto esta pregunta, entonces, yo quiero ser feliz, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo hago, verdad? No al modo teología de la prosperidad, sino yo quiero ser libre. Ahí yo busco los mecanismos. Un buen libro, por supuesto, esto va a incluir un buen maestro que me ayuda a responder esta pregunta que es fundamental. Libre en el sentido clásico, Sí. o sea, capaz de llegar a la verdad, tener herramientas para ser capaz de llegar al conocimiento de la verdad. Sí, nosotros tenemos un vuelco hoy en día, por lo menos en Paraguay, no sé cómo están los otros países, pero donde el maestro, que es un hombre que cultiva espíritus, es un funcionario que se dedica a acumular cartones, como dijimos, y nosotros le damos el máximo respeto, por ejemplo, ahora mismo a los médicos. La política en esta cuestión del COVID-19 la regían los médicos. Por supuesto que era importante el criterio sanitario, pero ellos, si vamos a volver a Platón, la República, el médico estaba en la categoría de los artesanos. Yo estaba diciendo eso. ¿Sí? Sí, ya comentamos. En la eso. categoría de los artesanos estaban los médicos. Entonces, el ingeniero, el técnico, tiene que entender que realmente, en función de la nobleza de la profesión, a pesar de que podamos crear un mar de memes y un mar de chistes, pero realmente, en función de la nobleza de la profesión, un abogado, su profesión es más noble. Un maestro, la profesión del maestro es más noble. La profesión del músico es más noble. Lo que pasa es que tenemos cada músico loco también hoy en día, ¿sí? Que está desconectado de la realidad y obviamente es el hombre más esclavo que cualquiera. Y a veces a mí me sorprende cómo un tipo tan nefasto puede, qué sé yo, siquiera interpretar una obra de un hombre libre como fue Vivaldi. Vos ves, o interpreta, porque vos mirás, y él no entiende lo que está interpretando. Él mismo no entiende. Y es un poco complicado, pero es una dosis de humildad. Y lo digo porque también es algo que en el corazón uno va haciendo, porque en las universidades lo que hacen es como crear equipos, los de ingeniería, los de humanas, los de exacta, los de medicina, y nosotros, de acuerdo a la formación que elegimos, si decidimos ir a la universidad o si vivimos en el mundo, encontrar nuestro lugar en este lugar. Somos guardianes, tendemos a ser filósofos. Para eso también necesitamos un poco de edad, unos años encima, ¿sí? Los cabellos de plata, o somos artesanos y vivir con eso conforme, pero buscando la felicidad. A mí eso me causa mucha tristeza cuando salgo los domingos, o salía los domingos a visitarle al padre a Hernandarias y encontraba una fila de gente ahí que capaz sea muy trabajadora, pero su ocio era cualquier cosa, escuchar funky. Entonces, eso causa tristeza. Esa es la esclavitud real. No la esclavitud de trabajar 8 horas al día para ganarse dignamente el pan, sino la esclavitud que se produce después, en ese tiempo que él debería ser libre. Debería ser libre para pensar, para aspirar y, por supuesto, para llegar a Dios, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Quiero comentar la propuesta Paideia del profesor Mortimer Adler. Me parece que es un libro muy importante para poder ver, porque a veces nosotros, cuando uno discute, critica, observa los problemas en la educación actual, en realidad muchas veces lo hace un poco desde una especie de, digamos, desde la azotea de la nada, porque no tengo un punto de comparación, apenas veo lo que parece que me falta, y sin embargo, quizá yo ni siquiera tenga lo que se llama el mapa de la ignorancia. El mapa de la ignorancia es un tema muy importante. Cuando uno logra hacer un mapa de su ignorancia, esto yo no sé, esto yo no sé, esto yo no sé, tiene que haber sabido mucho, ¿no? Pero muchas veces sucede con nosotros que nosotros no sabemos cuál. ¿Qué tal está la señal? Que a mí me está saliendo muy lento. ¿Te sale bien? Bueno. Entonces, a veces nosotros no tenemos el mapa de nuestra ignorancia y entonces se critica solamente por la falta de resultados, ¿eh?
por la falta de resultados. Nos falta resultado porque no sé una ecuación, porque no sé una aplicación de esto, de aquello. Bueno. Me parece que para enfrentar al sistema educativo que tenemos en nuestros países, ¿sí? El socioconstructivista en Brasil, en Paraguay es cualquier cosa, dicen que es socioconstructivista, pero no lo es. Ellos dicen que es socioconstructivista, pero no es. No sé qué sería. No es cualquier cosa. Es el mismo sistema conductista, ¿sí? Todo el mundo dice que es el socioconstructivista. Gracias a Dios que no lo es, ¿verdad? Pero no es que lo otro sea mejor. Y porque viene el tipo, te critica en la clase, ¿no? Porque los exámenes son una cosa mala. Después, mañana tenemos examen. En la universidad pasa eso, así de cómico suele ser. Entonces, la propuesta Paideia, que es en la versión brasileña, vienen 3 libros que vienen de seguido, que son 3 libros distintos que se publicaron y se consiguen en realidad en Estados Unidos en inglés, en 3 volúmenes distintos, que son La propuesta Paideia, un segundo libro que se llama Paideia, sus problemas y posibilidades, que es un conjunto de artículos, y un tercer libro que se llama Un programa Paideia, el plan de estudios, o sea, la propuesta de estudios de Mortimer Adler y compañeros para un colegio Paideia. Entonces, ¿qué dice él? En primer lugar, lo que se tiene que lograr es que, para él en su época, ¿sí? Se tenía que lograr, este libro se publicó la Manifiesto Paideia en 1982, y decían ellos que había que superar una educación elitista, porque dice que la mejor educación estaba hecha para la gente que tenía dinero, porque claro, estaban los colleges más renombrados donde sí se enseñaba educación liberal a los hijos de los ricos. Pero el resto de las escuelas lo que se hacía era enseñar educación técnica, o sea, enseñar a la gente a tener empleo, ¿sí? Entonces, imagínate un país como el Paraguay donde toda la educación es técnica para el empleo. O sea, realmente no se forma gente que piense por sí mismo. Entonces él dice, bueno, esto tiene que apuntar a que todo hombre sea capaz de elegir todo por sí mismo. Y en su manifiesto educativo, él dice, básicamente, no voy a profundizar mucho, creo que puedo enviarles inclusive la primera parte de esto, que es la propuesta, el manifiesto educativo Paideia, la primera parte, no las otras 2 o 3, la 2 y 3 que no tengo en PDF. Tengo en PDF solamente la propuesta, el manifiesto educativo Paideia. Y entonces él dice que el objetivo es hacer que todos sean capaces de pensar por sí mismos y elegir por sí mismos, libremente. Para eso es necesario ejercitar las herramientas del lenguaje y que la persona sea capaz de pensar y defender sus propias ideas y que, claro, pueda tener propias ideas, pueda ver la verdad, porque una cosa es tener tus propias opiniones, cuando no es a este tipo de propias ideas que me estoy refiriendo. Nuestro profesor en la universidad llega, nos dio la lectura de un texto de Platón, que no me acuerdo cuál era, y terminamos de leer 2 páginas. 2 páginas de algún extracto de algún libro y nos dijo, ¿y ustedes qué piensan de lo que dijo Platón? Yo dije, que lo dijo muy bien. Qué atrevido, ¿no? Qué atrevido. O sea, el tipo escribió hace 2500 años, le han replicado 4 millones de veces, y yo que soy un poroto y estoy en el primer año de filosofía, ¿tengo que opinar sobre lo que dice Platón? No, ese no es el punto. O sea, ese es un modo de decir tus propiedades. No, eso es una porquería, es una opinión y no sirve para nada tu opinión. No son opiniones lo que nosotros necesitamos. Necesitamos ideas claras acerca de la realidad y acerca de los textos que estudiamos, acerca de lo que pasa. Entonces, él propone lo siguiente. Vas a poder opinar de Platón cuando haya leído toda su obra, sabido toda su vida en griego. Ahí podés opinar, mientras podés aprender de él. Sí. No es qué opinás de Platón. ¿Qué importa lo que yo opine de Platón? No importa nada. No importa lo que yo opine de Platón. Pues acá todo el mundo piensa que tiene que tener una opinión de algo, ¿no? No importa tu opinión, no importa tu opinión. Eso es lo que quiero que entendamos nosotros. Como dicen los liberales, ese totalitario de Platón, el germen de los totalitarismos del siglo XX. Entonces, dice lo siguiente, que hay que dividir las materias en 3 grandes grupos. Las materias que necesitan de una enseñanza magistral, las materias que requieren de una tutoría. Eso yo iba a decir. Bueno, entonces, qué bueno, me alegra. Y finalmente las materias o la discusión socrática, ¿sí?
y que se llama... Entonces hay 3 Seminario. seminarios, la discusión seminario. ¿Sí? Entonces vos tenés aquí, primero, las enseñanzas que requieren, las disciplinas que requieren de una enseñanza magistral. ¿Cuáles son ellas? Son las cosas que vos no te puedes poner a discutir. ¿Sí? Por ejemplo, historia. No puedes decir, ¿y qué pensás de la invasión de Julio César a las Galias? No sé, que no tenía que haber hecho, qué sé Un yo. momento épico. ¿Entendés? No se hace. Qué ese tipo de violento. cosas. Qué violento, ¿no? No tiene importancia. Entonces, vos enseñás historia, punto, ¿sí? Claro, puedes usar métodos para que sea más palatable la cuestión, no como catálogo de fechas y compañía, pero eso se enseña con clase magistral. Incluso la disposición de las sillas y las mesas tiene su forma, o sea, las sillas están puestas una al lado de la otra y la gente toma apuntes. Luego viene, esa es la historia, parte de la matemática, en las partes de reglas es así, parte de la gramática también es así, cuando yo hablo de las reglas y estructuras y algunas otras disciplinas, ¿no? Luego vienen las tutorías. Son aquellas disciplinas o contenidos que yo requiero que alguien esté como un coach, como un entrenador a mi lado. Entonces, las sillas se ponen con espacio para que el profesor pueda trabajar en el medio. Entonces, de tal modo que, por ejemplo, cuando se ejercita en un ejercicio de aritmética o de geometría, el profesor pueda pasar y mirar y decir, hiciste bien, hiciste mal, anda por este camino, anda por el otro, ¿no? Aquí se ejercita la memoria en el primer grupo de materias. En el segundo se ejercita, se ejercita el entendimiento práctico, digamos así, ¿sí? Entonces, y tenemos gramática, retórica, escritos, ejercicios matemáticos, geometría, música también. Música tiene su parte de magistral y su parte de tutorías. Y luego tenés el seminario. En el seminario no tenés grupos de materias. En el seminario lo que se hace, y este es el punto importante que yo quiero que el año que viene podamos hacer no en pequeños grupos de 10 o 15 alumnos con el programa de humanidades, sí o sí tenemos que hacer, no podemos seguir postergando el tema, es que los alumnos se sienten en ronda con sus mesas y comienza entonces el profesor a enseñar a discutir sobre la cuestión. Pero, ojo, no según lo que cada uno opina, ¿sí? Sino que se pueda discutir acerca de lo que hay en ese texto. Por ejemplo, se puede comenzar el texto de, qué sé yo, el Génesis, que todos conocen. Y entonces, el profesor puede comenzar con la pregunta. Y pone todas las reglas de cómo se hace esa clase, cuáles son las normas, que todos tienen que participar sí o sí, cada uno tiene que hacer por lo menos 2 intervenciones, que al principio se hacen discusiones libres, después el profesor va diciéndole que tienen que hablar con exactas reglas, o sea, con buena expresión gramatical, no puede hablar mal. Si habla mal, el profesor le corrige de tal modo que él ejercite la expresión oral, ¿sí? Entonces, que se empieza diciendo, bueno, muchachos, ¿por qué Dios creó al hombre al final? Y entonces empieza la discusión. Bueno, fulano, yo pienso que Dios creó al hombre al final por esto. Y entonces, y aquí viene el tema, comienzan los otros a discutir la cuestión, no agregando cosas, cada uno con su opinión, sino empezando a responder en lo que él dijo. Discutiendo lo que él dijo, acotando esto o refutando. Quedó refutado. Entonces ya otro puede, una vez que alguien introdujo una refutación, el siguiente ya se puede introducir una siguiente idea, ¿sí? Entonces en las clases de seminario funciona de ese modo. Entonces en la clase de seminario yo introduzco retórica, gramática, los conocimientos de historia, las reglas, tanto de todas las cosas que yo fui aprendiendo, de tal modo que eso englobe, integre todos los conocimientos. La discusión de seminario rompe el sistema de compartimientos estancos, ¿sí? Y desarrolla, o sea, pone en práctica los instrumentos de aprendizaje y de comunicación. El pensamiento, digamos, el pensamiento lógico, la comunicación, y después comienza a exigir cada vez más usar por lo menos una figura retórica durante la exposición, refutar directamente el argumento indicando las figuras, si es una figura válida o no, lo cual exige que la gente, cuando escucha un argumento de alguien, si dice, ¿y por qué Dios? No solamente
preguntamos, porque fíjense que la pregunta ¿por qué Dios creó al hombre? En último lugar, es una pregunta lógica, que tiene que ser respondida con una argumentación, ¿sí? Podría ser una cosa más fácil. Podríamos decir, ¿cuál fue el último ser creado? Porque el ¿por qué? Ya es una respuesta argumentativa. Exige una respuesta argumentativa. O, ¿cuál es la intención de fulanito de tal en tal obra al hacer esto? ¿Sí? ¿Qué dijo sobre esto? Entonces, comienza la discusión. Las clases de seminario son fundamentales. No se hace eso en el colegio hoy, ¿sí? En general, todas las clases son magistrales, muy pocas tutorías, ningún seminario, ninguna discusión socrática, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta paideia. Eso desarrollaría en nosotros instrumentos de aprendizaje fabulosos, porque nos permitiría justamente, aunque, como dice Dorothy Sayers, si uno desarrolla todo esto realmente como corresponde, bien, con un buen método, al final del colegio, un chico que tú te desarrolló, para el cual el colegio se concentró en desarrollar la herramienta de aprendizaje, comparado con uno que solo conoció contenido, como sándwich, uno encima de otro, ¿no? Este puede saber menos que este, cuantitativamente hablando. Pero él será capaz de aprender después por sí mismo. Será capaz de aprender por sí mismo. En cambio, este no. Él quedó allí, trabado. Sabe mucho, pero este en pocos años va a terminar sabiendo más que este. Entonces, realmente aquí las herramientas de aprendizaje son insustituibles, que se desarrollen continua e intensamente en el colegio como para que él pueda tener eso y aprender por sí solo. Después puede irse a cualquier universidad, la que quiera, y será capaz de hacer lo que quiera él, ¿no? Voy a comentar sobre lo que estabas diciendo. Sí, básicamente esas son las tres formas de enseñar. Mi tesis inicial al comienzo de la clase fue que la aplicación de esas tres se hace, pero se hace de la manera incorrecta y se utilizan las peores características de cada uno. Ah, sí. Son diferentes. A vos esas tres te referías. Buenísimo. Claro, exacto. Entonces, tenés lo que es la clase y lo que es la clase magistral. Entran dentro del mismo género. ¿Qué trata de hacer la clase magistral? La clase magistral trata de hacer lo que San Agustín y Santo Tomás de Aquino dijeron, que es conducir y educar. Y es a través de una explicación argumentativa mostrar el proceso lógico argumentativo de lo cual yo aprendí a hacer que eso esté en tu mente. Justamente actualizar aquello que yo tengo, ponerlo en tu mente para que vos lo puedas ver de forma clara. Entonces, ¿qué requiere eso? Que el profesor hable. Y las clases de verdad, las clases magistrales y las clases de verdad, se hacen, el profesor puede hacerlo de memoria, cosa que es extremadamente difícil. Luego tenés que tener argumentos precisos y palabras precisas. Finalmente se lee. Las clases magistrales generalmente se leen. Las clases deben darse de esa manera. Y la limitación que tienen las clases que se dan de esta manera, olvídense de clases como general, todo lo que se da esto es lo que se lee o lo que está ya preparado, lo que la persona que va a enseñar ya elige deliberadamente y anticipadamente, construye argumentos y te hace recorrer uno a uno para llegar a una conclusión. Eso es la clase magistral o la clase, ¿verdad? La dificultad con este método es que es muy pasivo para quien recibe, ¿sí? Muy pasivo, y por más que el profesor pueda prever todas las objeciones o piedras en el camino que puedan tener las personas que están asistiendo a esa clase, generalmente si uno de los alumnos no está totalmente convencido o no comprende una parte de la argumentación, ya se pierde. Ya no aprende aquello, ya no lo retiene, ¿sí? Y mucho menos lo ejercita. Finalmente se queda con las conclusiones que son opiniones razonadas, ya no es conocimiento. Entonces el que enseña dice, esto es, así es, definición correcto, esto, ya se olvida del proceso argumentativo porque en una parte no lo entendió correctamente o el instructor no pudo prever el nivel con el cual todos están
cada persona que está en la sala tiene no es personalizado en ese sentido, ¿verdad? No hay, es muy difícil poder medir el nivel de cada persona para poder enseñar. Y generalmente el que da la clase magistral no recibe preguntas hasta el final. ¿Sí? No recibe preguntas hasta el final y generalmente ya ocupó todo su tiempo y son 2 o 3 preguntas así importantes de alguien que se perdió allá en el primer argumento y dice, ¿y por qué dijiste esto? Muy difícil hacerlo. Entonces eso tiene la pasividad del primer método, que es el de la clase magistral o clase. El segundo método es el de la tutoría. El método de la tutoría justamente lo que hace esa individualización de cada alumno es poder medir, el profesor mide el conocimiento de cada uno, el desarrollo de cada uno y realmente lo conduce. Además de conducirlo como lo hacía en la clase magistral, el mismo procedimiento argumentativo, lo conduce como que medio que lo ayuda a hacer. Claro. Sí, está encima de él y lo... Como que le toma de la mano. Acá se hace así, dibuja así, responde así. O sea, va encima. Y si bien no va la diferencia entre la clase magistral y la tutoría, no va entre la cantidad de alumnos, porque vos puedes dar una clase magistral con 3 alumnos, una clase magistral con 1000 alumnos, va en esa persona, eso personal que tiene el profesor. El entrenamiento requiere de menos gente. Claro, tiene que ser menos, para que uno pueda enseñar, porque tiene ya una parte técnica, ¿verdad? También, además, porque necesita una escritura. Lo que pasa con la clase es que poco o nada exige que vos vuelvas a rehacer esa argumentación. Y nadie hace eso fuera de la escuela. Ya no se va a discutir con sus amigos sobre qué dijo el profesor. En raras ocasiones ocurre eso. En raras ocasiones... Ahora está hablando de cuál parte, No, estoy hablando de algo negativo de la primera clase. Sí. La segunda clase es que de la tutoría, su lado negativo es que pueda terminar siendo una actividad meramente pasiva y la tutoría es algo activo. Estás corrigiendo, estás encima, estás construyendo con el alumno. Puede ser que diga sí y se desconecte totalmente de lo que vos le estás tratando de enseñar. Porque la tutoría exige que el profesor haga preguntas y todos tengan que responder. Sí, profesor, así, o recuerdo esto, o esto no me sale, ayúdame, qué pasa con ese material, qué pasa con esas cosas. Y uno va respondiendo. ¿Y qué pasa si nadie hace preguntas? Si todos están en modo pasivo. Entonces aquella clase de tutoría pasa a ser una clase magistral, donde el profesor está tratando de sacar, pregunten chicos, hagan esto, díganme, ¿tienen alguna duda? Nadie dice nada. Eso es un peligro. Ahora, tenemos la tercera parte que es el seminario. El seminario requiere principalmente de 3 cosas, ¿verdad? Requiere de lecturas largas, porque los seminarios deben darse con un tiempo prudencial entre uno y otro. Requiere que el profesor dé una clase sobre la lectura que sea como un disparador, o de las cosas más importantes que el profesor quiere que se preste atención, y luego la discusión con todos los alumnos presentes, donde se hace ese método que dijiste. Argumenten, respondan, qué piensan de esto. Entonces se dirige una conversación sobre las preguntas fundamentales que ya hizo el profesor en una clase y sobre el texto que se leyó. ¿Sí? Eso es el método socrático. Si todas las personas pueden hacer eso, excelente. Una manera... Te agrego, Adler dice que se puede hacer el seminario sobre casi cualquier cosa. Se puede hacer sobre pintura, sobre una poesía, sobre una película. Perfecto. El tema es que cuando vos tenés largas lecturas, ya no todos lo hacen. Sí. Ya no todos los leen. ¿Sí? Entonces finalmente es como que hay niveles de inversión que tiene que tener el alumno a medida que vas diferenciando estos 3 tipos de enseñanza o de educación, ¿verdad? El seminario es uno de los más exigentes porque requiere que vos hagas todas las lecturas, requiere que vos estés atento a las clases y que puedas participar en la discusión. Pero si tenés una sobrecarga o tenés que trabajar para poder estudiar o no tenés mucho tiempo o todas las otras materias te sobrecargan, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil. Entonces el alumno queda anulado otra vez, porque ya no hizo la lectura, ya no puede participar, hace preguntas que a veces corresponden, a veces no corresponden, pero no puede sacar realmente aquello que debe sacar. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, la Suma Teológica la escribe a modo de clase.
¿sí? Anticipa todas las objeciones que pueda tener el lector, pero lo escribe, ¿sí? Eso ya es una diferencia entre la clase magistral y una clase en un libro, por ejemplo. Es lo que Platón siempre criticaba. Es mucho mejor escuchar la clase y que alguien te lo diga, sea un diálogo que se pueda hablar, porque ahí la enseñanza es viva. En un libro, el libro siempre me dice lo mismo, ¿verdad? La estructura de la suma teológica, por ejemplo, es una clase magistral. Tiene todas las objeciones, tiene preguntas, se responde solo. O sea, lo que está haciendo es anticipando todas las objeciones que puedan haber. Entonces, esos son los 3 métodos de enseñanza. Y ahora mismo, la enseñanza universitaria tiene lo peor de los 3. Realmente, el que se va a estudiar ya no está realmente presente. Dice, estás pensando en la luna de Valencia. Una estupidez, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo. Está y no está. Está en cuerpo, no está en mente, en alma, no está, ¿verdad? Está pensando en otra cosa. Tiene problemas en otro lado, tiene que ver cómo mantenerse, tiene un montón de cosas. Entonces, esa pasividad de que pueden caer los 3 tipos de enseñanza debe ser curada con los 3 tipos de enseñanza con lo mejor que tienen. En las materias adecuadas que deben estar, ¿sí? ¿Y por qué digo que la pasividad es lo peor que puede haber? Porque fuera de la universidad, todo lo que no sea trabajo, efectivamente, es pasividad. La televisión es pasividad, la radio es pasividad, todo es pasividad, finalmente. Entonces, un elemento más de pasividad. O sea, totalmente desconectas. Hay veces que la gente está escuchando radio, viendo la tele o haciendo otra cosa y realmente está ahí porque está escuchando, nomás le gusta que esté de fondo, ¿sí? Entonces eso hace que la universidad te desencante. No están haciendo nada, la universidad no está haciendo nada luego para encantarte, ¿verdad? Pero hace que sea peor, que el evento pasivo sea peor. Y en la universidad vos tenés que salir, si no haces, tenés que salir habiendo pulido todas tus herramientas primarias que estudiaste en la escuela, ¿verdad? Ese es el objetivo, que alguien pueda salir de la universidad y pueda seguir estudiando. Tenés, creo que David había hablado de los artesanos y demás cosas, y las artesanías no se enseñaban en la universidad antes, se enseñaba con los gremios que él estaba diciendo. Y para poder ser arquitecto, ingeniero, todo lo que vos tenías que hacer una vida entera detrás de esa profesión. Es lo que siempre Edgar dice. El carpintero, el mejor carpintero es que ya tiene 5 o 6 generaciones de ser carpintero. El mejor orfebre, el mejor joyero, todos tienen, es una larga tradición las artes, lo que son las artes técnicas, ¿verdad? Y artesanales o tradicionales. Entonces ese es el tema de nuestra universidad de hoy, ¿verdad? Que fácilmente cae en la pasividad del alumno, fácilmente. Y es como que se apaga un fuego y para volver a encender, no sé, necesita una antorcha. Necesita que los profesores salgan a bailar Macarena para que le prestes atención. Entonces ese es un grave problema. Va a prestar atención al avance. ¿Querés terminar? ¿Tenemos un minuto? No, y esto se conjuga, o sea, se confirma. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades y la industrialización y todo trajo consigo justamente eso que dijo Didier, ¿verdad? Se empezaron a cortar las generaciones de artistas, de artesanos, de artistas, porque músicos, para que haya un Bach, hubo 20 generaciones antes de la familia Bach. También, sí. Entonces, tu papá ahora se va a trabajar en una cosa que es auxiliar administrativo, abogado, profesor, lo que sea, y vos sos libre de elegir. O sea, hay una desconexión con tu pasado que para el hombre siempre va a ser muy importante, ¿sí? Y además que te quedas, generalmente los adolescentes, ya dije esto varias veces, los adolescentes en general en las ciudades quedan ociosos. En el mejor de los casos se llenan de actividades extracurriculares, pero no tiene otra vez eso que ver con lo que él va a hacer para vivir, y que a su vez, cuando yo ya tengo resuelto esto, después yo puedo pensar en la libertad. Si yo ya tengo porque ¿qué es lo que pasa ahora? Yo llego a los 18 y bueno, ahora yo recién voy a pensar qué voy a hacer para vivir. Sin embargo, alguien que tiene una cierta, digamos, en su familia hay una generación en esto, no piense más en eso. Y podemos ir a algo muy, muy categórico. Los hijos de Rockefeller, nunca, nadie pensó, ¿de qué voy a vivir? No,
ser empresarios, petroleros y así en muchas cosas. Entonces, y después ya les sobraba tiempo para reventar el mundo inclusive después. Entonces, eso puede servir para algo positivo o para algo negativo, ¿sí? Entonces, esa desconexión muchas veces se da y la única solución que digo es que realmente a veces reflexionemos un poco y no le tengamos tanta fobia a la profesión de nuestros antepasados. Alguna conexión a eso sería muy bueno que tengamos para no tener que recomenzar siempre, que la siguiente generación tenga que recomenzar otra vez, ¿sí? Yo fui ingeniero, bueno, mi hijo va a ser médico y algo de eso sería muy importante porque imagínate llegar a los 18 años y bueno, ahí yo recién tengo que pensar de qué voy a vivir. Y antes los hombres a los 18 ya eran padres. 19, 20 años ya eran padres. Ya se responsabilizaban de una familia. Y eso es algo que hoy no tenemos. Bueno, muchas gracias. Iba a decir algo, pero ya. Sí. No more. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron hoy en esta sesión. Nos quedan 2 sesiones. La próxima sesión vamos a anunciar un poco el programa del año que viene. Esta semana vamos a terminar de ajustar un poco y presentarles las propuestas educativas para el año que viene. Y después queda una sesión más que va a ser el 7 de diciembre. Y ahí ya nos despedimos y pan dulce, sidra, din din don, vamos a cantar. Y después ya fin de año y se acabó todo y nos preparamos para las clases. Vamos a tener cursos ya a partir de febrero, ¿sí? Los profesores vamos a estar matándonos diciembre, enero, todo por ustedes. Seguramente vamos a trabajar porque tenemos, de hecho estamos ya grabando el curso de filosofía elemental y quizás terminemos en estos días o la próxima semana el segundo módulo, perdón, y después ya hasta el 6º módulo está. Entonces, cuando empezamos en febrero, probablemente ya tengamos casi todo grabado y preparado ya en la plataforma para si Dios quiere, el curso de filosofía elemental. Pero voy a anunciar todo esto bien con claridad el próximo martes, si Dios quiere, ¿sí? Así que les agradezco muchísimo a todos los que nos acompañan hoy. Hoy estuvieron muchos alumnos, hasta 37 estuvieron conectados. Hay gente que ya me escribió varios que están escuchando con delay, ¿verdad? Con retardo. Yo les recomendaría siempre a la gente que en realidad siempre, si se atrasan, escuchen la clase del día y se pongan al día después, ¿verdad? Como para que puedan acompañar la conversación. Bueno, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y les deseo a todos una muy buena semana de lectura, de estudio, y hasta la próxima, que Dios les bendiga mucho.